Reciban un cordial saludo, estimados docentes. Me presento. Mi nombre es Dayana Rumipulla, estudiante del tercer año de bachillerato. A continuación voy a presentar mi proyecto de grado, el cual se titula Análisis de la lucha del movimiento indígena CONAI en Ecuador y su participación política en el cuidado del Estado de Derecho ante la coyuntura de medidas económicas, octubre 2019. Introducción. El paro nacional que ocurrió en Ecuador en el mes de octubre del año 2019 fue uno de los eventos más catastróficos para toda la ciudadanía ecuatoriana. Este suceso surgió por nuevas medidas económicas, conocidas como el Decreto 883, anunciadas mediante cadena nacional por el primer mandatario Lenín Moreno. Estas medidas básicamente consistían en la eliminación de los subsidios, provocando así el levantamiento del pueblo indígena. El movimiento indígena encabezó estas manifestaciones con el propósito de que se eliminen estas medidas, pues expresaban que estas decisiones golpeaban a los sectores más pobres de la población, ya que no generaban ningún tipo de beneficio social. Esta situación preocupante del país se agravó con un colapso económico y desencadenó un fuerte conflicto social. Frente a este suceso se realiza el presente estudio de caso descriptivo, cuya finalidad es analizar la lucha del movimiento indígena y el impacto que provocó dichas medidas económicas en la vida y actividades de todos los ciudadanos ecuatorianos. Antecedentes. Ya anunciadas las nuevas medidas económicas, la fuerza de protesta no se hizo esperar en transportistas ni en el movimiento indígena guiado por la CONAI, que junto a grupo de trabajadores y estudiantes salieron a manifestar su descontento. Esta manifestación lo que trajo consigo fue enfrentamientos entre la sociedad y la fuerza pública, lo que desencadenó un nivel de violencia nunca antes visto. Los efectos fueron negativos, tanto para la economía ecuatoriana como para el desarrollo de actividades. Definición del caso de estudio. Las nuevas medidas económicas que, según el gobierno ecuatoriano, iban a permitir una mejora en la economía de todas las familias, solo incentivó a que se desencadenara una ola de protestas y violencia nunca antes vista. Hay que tener en cuenta que los temas económicos han sido históricamente en el Ecuador un espacio de profunda reflexión sobre el modelo económico de nuestro país, que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Justificación del caso de estudio. El principal interés por plantear esta investigación tiene que ver con los procesos sociales y la lucha histórica del movimiento indígena en el Ecuador, y de cómo éste ha logrado importantes conquistas a partir de su intervención política para conseguir el reconocimiento y valor de sus pueblos. También es un espacio para reflexionar sobre el tema de la gobernanza en nuestro país, análisis de los problemas sociales y de coyuntura política y económica. Objetivo general: conocer de forma documental y bibliográfica la importancia de la lucha del movimiento indígena CONAI en Ecuador y su participación política en el cuidado del Estado de Derecho ante la coyuntura por las medidas económicas adoptadas bajo el Decreto 883 en octubre del 2019. Objetivos específicos: exponer de forma documental y bibliográfica la importancia de la lucha del movimiento indígena CONAI en Ecuador y su participación política para conseguir un Estado democrático en el marco de las coyunturas sociales que buscan reivindicar los derechos mediante el principio de la resistencia. Analizar y argumentar cómo las medidas económicas tomadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno en octubre del 2019 causaron un impacto negativo en la vida y en las actividades de los ciudadanos a partir del decreto 883 que plantea la eliminación de los subsidios. Marco conceptual: movimientos indígenas. Desde los años 70, los movimientos indígenas en América Latina y el Caribe han sido claves para avanzar en los derechos de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general. Participación política indígena. El pensamiento y el discurso político del movimiento indígena gira alrededor de términos como interculturalidad, plurinacionalidad, unidad en la diversidad, democracia participativa, entre otros. Estos elementos parten del reconocimiento de la diversidad de culturas, de sociedades y de identidades. Marco metodológico. Esta investigación se desarrolla mediante un alcance descriptivo. Este tipo de investigación nos va a permitir detallar diversas situaciones y sucesos que ocurren en nuestro alrededor, es decir, cómo es y de qué forma se presenta determinado suceso.
En esta investigación se tomó como fuentes principales los noticieros y radios locales para la recolección de una información clara y verdadera con respecto a todo lo ocurrido durante y después del paro nacional. El medio que se empleó para la recolección de información fue la encuesta a 18 personas de la parroquia Tarqui, perteneciente al Cantón Cuenca. Para llevar a cabo estas encuestas, el mecanismo principal es la tecnología con los medios de comunicación de WhatsApp, aplicación Zoom y Facebook, con el fin de tener distintos puntos de vista de la población sobre las medidas económicas y las protestas. Para el motivo de análisis se planteó 5 preguntas centrales sobre el tema en discusión. Análisis de resultados. Una vez obtenidos los resultados de la encuesta para ser interpretados y analizados en este estudio de caso, se pudo generar las siguientes observaciones. Desde lo económico, la situación que atraviesa en el país es muy sensible debido a que se ha estancado en una teoría de la dependencia, que lleva hacia la explotación los recursos naturales no renovables, como son el petróleo y los minerales, que producen un impacto negativo al desarrollo de los pueblos por su alto grado de contaminación ambiental. Otro de los puntos de análisis y de debate es la lucha por los derechos de igualdad, pero con todos los ciudadanos y más aún con los pueblos y nacionalidades indígenas, que históricamente han ganado participación política y se han constituido como una fuerza viva del movimiento social por su grado de organización que inspira la lucha, la protesta y la resistencia ante los abusos. Conclusiones. Los principales hallazgos de la presente investigación en función de los objetivos ya planteados, podemos concluir que las consecuencias por no existir un diálogo entre un gobierno y su pueblo pueden ser realmente catastróficas, tal como se vivió en nuestro país, pues causó un impacto en la vida y en las actividades de todos los ciudadanos ecuatorianos. La intervención del movimiento indígena, sin duda alguna, es uno de los más importantes, pues se levantaron en voz de lucha porque las medidas económicas no afecten a los sectores más pobres y vulnerables. Finalmente, considero que la participación del movimiento indígena en el país es de vital importancia, pues su intervención ayuda a la construcción de un Estado democrático sin distinción de género, raza o etnias. Recomendaciones. Una vez concluido el presente estudio de caso, se considera interesante indagar sobre otros aspectos relacionados con la lucha del movimiento indígena y se propone lo siguiente. Desde los temas económicos, estudiar la viabilidad de sustentación en las comunidades de una práctica de la economía popular y solidaria. En materia de derechos y participación política, el rol que tiene la mujer indígena en la sociedad. Otro de los puntos focales sería la gobernanza y la democracia como práctica de un Estado plurinacional y multiétnico, y desde la educación, la importancia de fomentar y establecer el sistema intercultural bilingüe. De todo lo expuesto, son tan solo unas rutas del aprendizaje al que estamos invitados a seguir esta labor de investigación.